morning, good morning. Buenos días a todos que están del otro lado. Feliz martes. A veces digo, les voy a decir martes o es miércoles o es jueves. No, de mentiras. Feliz día para todos. Me alegro que están del otro lado. Espero que hayan pasado una feliz noche. Y verdaderamente tenemos que dar gracias a Dios por todos los momentos, los buenos, los malos, los por venir, porque todo tiene una razón de ser. Y en este día he querido empezar una serie que se llama La carne y el espíritu. Y para eso obviamente vamos a leer y estar en el estudio de Romanos 8. Y vamos a entender un poquito por qué Jesucristo murió por nosotros los pecadores, por qué Él se tuvo que hacer hombre, 100% hombre, siendo Dios. ¿Y qué pasó? Pero esto lo vamos a conseguir solamente con la palabra de Dios y estudiando un poquito. Entonces esto es más que todo una enseñanza para que podamos disfrutar realmente de la palabra de Dios y entender un poquito, y esto lo hago más que todo para todas estas personas que no han entendido que realmente el sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario no fue en vano. Esto lo hago más que todo para las personas que no han entendido qué es caminar en el espíritu y qué es caminar en la carne, porque tenemos un montón de doble condenaciones por toda parte. Le llamamos realmente, muchas personas le llaman a todo pecado, 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 pecado. Muchas personas también se sienten culpables y dicen que ya no van a ser salvos y que se van a ir al infierno y que lo que Jesús hizo no es válido. O sea, yo quiero que en este día aprendamos, y esta enseñanza va a tomar unos cuantos días, o sea que van a ser, dame un segundito, voy a bajarle acá esto. Esta enseñanza va a ser un poco de diferentes días. Vamos a aprender diferentes cosas de Romanos 8, que es la palabra donde nos hablan que ahora no hay condenación para nosotros los que somos llamados por Dios y somos hijos de Dios. ¿Quién se constituye un hijo de Dios? ¿Quién es un hijo de Dios? Todo esto lo vamos a aprender, y yo le digo gracias a las hermanas, gracias a la hermana Amanda Belisa, que siempre está en comunicación con nosotros. Te amo, amada hermana. Sé que Dios está haciendo una transformación tremenda en tu vida y lo que viene es lo mejor, espéralo. Entonces le doy también gracias a todas las otras personas que comparten, que con alegría quieren que otros también reciban lo que ellas mismas están recibiendo, y le damos la gloria al Señor. Mi único propósito de estar en este canal no es tanto porque usted me dé un montón de likes o porque las redes sociales tengan todos likes y qué bueno y qué tremenda predicadora. No, cuando yo les doy a ustedes estas enseñanzas, Dios me la ha dado a mí tempranito en la mañana, y dije, Señor, yo voy a enseñar, porque cuando yo les enseño a ustedes me estoy enseñando a mí misma. Cuando yo les estoy dando a ustedes una palabra, yo misma estoy siendo contristada por el Espíritu Santo en diferentes áreas. Y no hay cosa más hermosa, hermanas y amigos, y les digo esto con toda sinceridad, no hay cosa más hermosa que nosotros tengamos un espíritu enseñable, que seamos humildes, que no nos la creamos, que ya no la conocemos todo, que somos los mejores, porque yo he escuchado a hombres y mujeres de Dios decir como que yo no quiero escuchar a tal persona porque no tiene nada que enseñarme. Ay, Dios mío, si entendiéramos que hasta un niño puede enseñarnos algo, hasta un pordiosero, hasta un borracho nos puede enseñar algo en la vida, que podemos aprender de cosas que aquí en la tierra, en la humanidad. Entonces no seamos tan orgullosos de decir, ay, esa palabra no es para mí porque yo no tengo nada más que aprender, yo ya me lo sé todo. No. Es increíble cómo yo muchas veces he escuchado a predicadores que no son populares, que nunca se han escuchado en las redes sociales, sino muy poquito, y tienen unas enseñanzas amazing, unas enseñanzas poderosas que tú te quedas, wow. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, la palabra es una sola, es única. Las revelaciones que nos da el Espíritu Santo es para diferentes plataformas. Las revelaciones que a mí me las da en una simpleza, porque la plataforma que yo tengo es ustedes, y yo quiero darles a ustedes lo simple. Yo les puedo dar teología, les puedo dar enseñanzas profundas, les puedo dar historia, les puedo dar todo eso, porque gracias a Dios lo tengo y lo he estudiado. Pero ¿sabes qué? Yo le quiero dar a usted lo más sencillo,
que usted pueda aprender en la sencillez de la palabra de Dios, que Dios le ama, como Dios quiere transformar su vida. Y específicamente hoy vamos a estudiar del libro de Romanos y saludamos al hermano Juan Ángel Cabrera también, que está del otro lado. Te bendigo, hermano, y bendigo a todos los que se van añadiendo, ¿ok? Entonces hoy vamos a leer la vida en el Espíritu. Hoy vamos a estudiar, si usted tiene su Biblia, agarre su Biblia en el libro de Romanos 8, porque vamos a ir versículo por versículo. Hoy vamos a hacer solamente una parte porque esto es bastante y no quiero exactuarlos, como darles tanto que ustedes se sientan como cargados, y cada día vamos a ir, cada que me comunico, no me gusta dar ni fecha, ni horario, ni nada de eso, sino cuando yo me comunico voy a estar dando estas enseñanzas, ¿ok? Ahora, vida en el Espíritu contrastada con la vida en la carne. Entonces el versículo, la palabra de Dios dice, no hay condenación. Vamos a ver, ahora pues ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús, los que no andan conforme a ¿qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. Difícil cosa hacer es caminar por nuestras propias fuerzas en el mundo espiritual, en el Espíritu. Difícil cosa es porque nadie que está aquí en la tierra, por más que se conozca la Biblia, por más que vaya a la iglesia todos los días, por más que ore, por más que haga un montón de cosas, podrá caminar en el Espíritu, al no ser que haya sido adoptado por Jesucristo cuando Él muere en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y eso lo vamos a aprender, porque hay personas que tratan si tienen un pecado en su vida, si tienen una adicción, lo que sea que tengan en su vida, tratan de hacerlo solos, tratan de cambiar solos. No vamos a poder cambiar nada a no ser que entendamos exactamente qué fue lo que Cristo Jesús hizo en la cruz y cómo yo no soy condenada o condenado más, aunque peco muchas veces y tengo que buscar el perdón de mi pecado, pero ya no soy condenado más de la forma que sería condenado si no tengo a Jesucristo, ¿ok? Ahora, veamos la primera parte. Entonces dice, ahora pues ninguna condenación hay. La simple declaración de ninguna condenación viene a aquellos que están otra vez en Cristo Jesús. Si usted no está en Cristo Jesús, usted todavía está bajo condenación, porque usted está caminando bajo la carne. Pero si usted es un hombre, una mujer que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, usted ya tiene a Jesucristo, entonces la condenación no está en usted porque no está, fue perdonado por el pecado. No quiere decir que no hayan consecuencias de los pecados que usted haga hoy, ¿ok? Vamos a ir despacio para que podamos entender. Ahora bien, entonces dice, aquellos que están en Cristo Jesús, ya que el Dios, el Padre, no condena a Jesús. Dios nunca condenó a Jesús. Recuérdese, Jesús era 100% hombre, pero Él también estaba sin mancha y sin pecado porque Él era Dios, ¿me entiende? Se convirtió en hombre para poder hacer la expiación por nuestros pecados, ¿ok? Es inexplicable si es algo sobrenatural, sí. No tratemos de sacarle tanta lógica porque no lo vamos a entender a no ser que el Espíritu Santo sea el que nos lo revele a nosotros, ¿ok? Ahora, el condenar, ok, entonces dice, Dios el Padre no lo condena a Jesús, tampoco Él condenará a aquellos que están en Jesús. Ellos no están condenados y no serán condenados y no pueden ser condenados. Ya no podemos ser condenados porque ya nosotros estamos, los que estamos en Cristo Jesús, lo que hemos declarado, la oración de fe y lo que empezamos a caminar en el Espíritu y empezamos a llevar frutos y empezamos a cambiar nuestra vida, ya nosotros vamos directo a al perdón, ya estamos en el perdón, estamos bajo la gracia, ya no hay un pacto o ya no hay un contrato escrito como antes, que había un contrato escrito por el mismo enemigo de nuestra alma que le pertenecíamos a él. Aquí pasamos a pertenecerle a Cristo Jesús. Ahora, el ahora pues, ahí donde dice, en la palabra dice ahora pues, de Pablo, es importante porque significa que lo dice bien, que esto viene de un argumento lógico. Es como si Pablo nos comenzara a decir, puedo probar lo que digo acá. O sea, Pablo nos está diciendo ahora pues puedo probar lo que digo acá porque lo que estoy diciendo viene del Espíritu. Amén. Ahora, entonces es lo que él prueba. Si somos uno con Jesús,
y Él es nuestra cabeza, no podemos ser condenados. No puedes absorber a la cabeza y condenar la mano. O sea, Cristo Jesús es nuestra cabeza. Ya tú le aceptaste, ya Él se convirtió en tu Salvador, ¿ok? Entonces, si la cabeza no nos condena, no podemos, la mano no puede condenarnos o el pie no puede condenar, literalmente nadie puede condenarnos porque ya hemos sido lavados por la sangre de Cristo Jesús, hemos sido restaurados y hemos sido libertados de nuestras iniquidades al momento en que Jesucristo muere en la cruz del Calvario. Vamos a ir entendiendo todo esto porque créeme que si muchas cosas no son como lógicas para usted ahorita, lo va a hacer cuando terminemos todo Romanos 8 porque hay mucha explicación para dar, ¿ok? Ahora, no puedes ahogar al pie mientras la cabeza está fuera del agua, ¿verdad? No vas a ahogar el pie porque tu cabeza está fuera del agua. Entonces la cabeza nuestra es Cristo Jesús. Unidos a Él. Escuchemos el veredicto, ninguna condenación. Entonces, hermano, hermana, si usted se ha sentido condenado, aún siendo cristiano, aún siendo hijo de Dios, se siente condenado todos los días, todo el tiempo, tienes que pensar de que realmente lo que Cristo hizo en la cruz es válido y no podemos seguir pisoteándolo todos los días, creyéndonos culpables. Sí hacemos cosas malas, sí cometemos errores, los cometemos, o a veces tenemos pecados que no hemos confesado, que no hemos entregado al Señor, pero como el Espíritu es el que vive ahora en nosotros y mora en nosotros, somos el templo del Espíritu Santo, Él es el que nos va a guiar a lo que tenemos que cambiar y no tenemos que cambiar. No hay ningún ser humano que pueda perdonar tu pecado. No hay ningún cura en una iglesia que pueda decir, aquí te perdono tus pecados. Nadie puede perdonar pecado porque el único que murió en una cruz del Calvario para perdonar los pecados se llama Cristo Jesús. No hay más nadie, no hay intermediario, ya lo he dicho anteriormente. No va a ser María, no va a ser la Virgen aquella, no va a ser el Papa, no va a ser nadie. Nadie tiene derecho ni autoridad para perdonar nuestros pecados más que Cristo Jesús. Ahora, en Cristo, esta frase quiere decir que hay una unión mística y espiritual entre Cristo y los creyentes. Escucha, esto a veces es expresado como Cristo estando en ellos. Cristo ya está en nosotros, ¿ok? Y aquí como están ellos en Cristo, Cristo está en los creyentes por su espíritu y los creyentes están en Cristo por la fe. Nosotros estamos en Cristo por la fe. Yo creo que ninguno de ustedes ha visto a Dios, no ha visto a Cristo, no lo hemos visto, pero por fe creemos que Él ha muerto en la cruz del Calvario, creemos que Él es nuestro Dios, creemos que Él está no por los hombres, no por lo que otros te impongan, no porque te digan tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto, sino que yo por fe y usted por fe fue redimido y fuimos redimidos por Cristo Jesús y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ahora, el veredicto no es menos condenación hay en donde muchos creen que están pensando que nuestra posición ha mejorado en Jesús. No ha mejorado, ha sido transformada. Entonces muchas veces cuando aceptamos a Cristo Jesús, nosotros ya estamos aceptando por fe de que Él nos salvó, de que Él nos libró, de que Él expiró y hizo expiación por nuestro pecado y nuestra iniquidad, ¿verdad? Entonces ya no es que vamos a cambiar poco a poco, pero vamos a ser transformados. Aquí lo que dice, no es que yo voy a mejorar, yo voy a ser transformada, yo voy a ser transformado, yo voy a tener una identidad nueva. La identidad que tú tenías como pecador y pecadora en el mundo era la identidad de un borracho, de un mentiroso, una mentirosa, de una prostituta, lo que sea. Esa era la identidad que el mundo te daba y tenía legalidad sobre esa identidad en tu vida porque tú no habías aceptado a Cristo Jesús, porque tú no sabías nada de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero una vez que tú aceptaste a Jesús, esa identidad, ese nombre con el que te tildaron toda la vida, ya no existe
porque no hay condenación, porque ahora la transformación viene y el Espíritu mora en ti. Es muy importante que entendamos esto para no creer cualquier doctrina que nos tiran por ahí, para no creer las acusaciones también del diablo, que cada rato si movemos una ceja muy arriba ya nos están juzgando, si nos pintamos una uña ya somos los demonios. No deje que nadie venga a imponerle a usted las doctrinas de demonios, las cosas que le dicen que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Usted y yo hemos sido salvos, usted y yo ya no estamos bajo condenación en el momento que se recibe a Cristo Jesús. Obviamente la salvación hay que mantenerla con temor, ¿verdad? Obviamente no vamos a estar llenos de pecado todo el tiempo y decir, bueno, yo peco, y a mí no me importa pecar porque igual yo soy salvo. No. Hay consecuencias de nuestros pecados, ¿ok? Ahora bien, quizás deberíamos considerar el otro lado de la moneda. Si no estás en Cristo Jesús, y es lo que estaba hablando ahorita, hay condenación para ti, ¿ok? No es una tarea placentera tener que hablar de estos asuntos, pero ¿quiénes somos nosotros para pedir tareas placenteras? Todo tiene un precio. Todo lo que pasa, hermanos y hermanas, aquí en la tierra, con nuestra vida, con nuestros familiares, todo tiene un precio, pero también todo tiene una fecha de vencimiento. El precio más grande lo pagó Cristo Jesús en la cruz cuando se hizo pecado por usted y por mí. El precio más grande lo pagó Él cuando dijo, ¿sabe qué? Yo voy a amar a mis hijos y el amor más grande que yo tengo es demostrarles que aunque yo no soy pecador, aunque yo no tengo pecado en mí, me voy a hacer pecador y me voy a hacer literalmente maldición por ellos para que ellos puedan tener una vida placentera, una vida buena. ¿Sabes por qué muchos hombres y mujeres de Dios cristianos, y estoy hablándole a los cristianos, no pueden adoptar y abrazar el cristianismo de una forma hermosa? Porque estamos llenos de un montón de rituales de hombres, estamos llenos de dogmas de hombres, estamos llenos de ideologías humanas que como no hemos entendido la palabra, no se nos ha quitado la venda mágica, no se ha revelado, entonces acusamos, condenamos, decimos lo que se tiene que poner, lo que no se tiene que poner. Hay lugares donde en las mismas congregaciones tienen una lista entera de lo que la mujer no puede usar, que no se puede sacar las cejas, que tiene que usar falda, que tiene que usar esto, que no se puede pintar el pelo, un montón. Y hacen que las hermanas firmen estas cosas y que los hombres no pueden ir en camiseta, que tienen que ir en corbata, que no se pueden poner una gorra porque si se ponen una gorra son del diablo. O sea, tantas ideologías y tantas estupideces, perdonando la palabra, que el ser humano ha impuesto al hombre y a la mujer cristiana. Y al hombre y la mujer cristiana, cuando no estudia la palabra, cuando no pasa tiempo, intimidad con Dios, siempre resultará siendo condenado por las personas y empezará a caminar con la cabeza bajada y diciendo, ay, este es el cristianismo que tengo que vivir, déjame llevar mi cruz. No. Cristo llevó la cruz. Cristo ya dice que la carga de Él es liviana, que su yugo es liviano de llevar. Entonces, ¿sabes por qué muchos viven en esa amargura? Yo les llamo las caras de limones. Las caras de limones que tú le dices, Dios le bendiga, hermano. ¿Qué me va a bendecir si tengo y te empiezan a decir todos los problemas que tienen y todo el horror que están viviendo? Todos vivimos horrores, todos vivimos problemas, todos hemos pasado por tribulaciones, desiertos y montones de cosas en esta tierra. El punto no es quedarte en eso, sino salir de eso, porque tienes a un Cristo de poder que ya murió, que ya fue condenado, que ya se hizo pecado por ti, siendo un hombre perfecto y sin pecado. Entonces, ¿por qué dejar que otras personas nos impongan un montón de reglas, un montón de rituales, cuando ellos mismos son sepulcros blanqueados que tienen un montón, están llenos de huesos secos por dentro, pero realmente están los sepulcros de los tiempos de antes de Israel los pintan blancos, todo lindo por fuera, pero ¿qué tienen adentro? Huesos, ¿verdad? Huesos secos. Las tumbas tienen huesos secos. Bueno, así muchas veces el cristiano está bien lindo por fuera, bien pintadito, mantos para aquí y el aleluya para aquí y la Biblia por aquí, pero tienen un montón de huesos secos porque no han entendido la palabra de Dios, porque no han entendido que la palabra de Dios es vida, es fortaleza. La palabra de Dios nos enseña a no caminar, a caminar con el Espíritu, en las cosas espirituales, en el nombre de Jesús. Entonces,
No seamos más esos huesos secos. No seamos más como estas personas que nos tildan, nos acusan continuamente de lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Y la iglesia, que somos nosotros, estamos en un montón de condenación porque no hemos entendido que ya la condenación no está en nosotros. No hemos entendido que Cristo Jesús pagó un precio por nosotros y los hombres no nos van a imponer. Cuando hablo de hombres hablo de humanidad. No nos van a imponer un montón de reglas que son ideologías y dogmas humanas, y la iglesia de Dios en un aburrimiento, en una amargura, en una tristeza, en un llanto, nunca nada le sale bien y dicen, ay, pues hermanita, esta es la carga que Dios me dio y la carga que tengo que vivir. Sí, vamos a pasar procesos, yo los he vivido, 21 años de mi vida en el cristianismo ha sido de todo lo que me ha pasado, pero usted me ve a mí llorando. Y si me ve algún día llorando, todos lloramos y tenemos emociones, pero usted me ve a mí agradecida de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Entonces ya no puede venir un hombre a imponerme, un ser humano, de lo que tengo y no tengo que hacer. Si me puedo pintar el pelo, no me lo puedo pintar. Esto le pertenece al Espíritu, darme convencimiento a mí y a usted de lo que está mal y lo que no está mal. Y lo vamos a encontrar cuando nos metemos en la presencia del Señor y dejamos de estar con comezón de oído, yendo de lugar en lugar y a ver qué me dice el profeta tal, a ver qué me dice el profeta tal. Cuando usted conoce a Cristo Jesús, usted no necesita que un hombre, un profeta le esté diciendo así dice el Señor, porque el Señor ya le ha hablado a usted en su espíritu. Amén. Ahora, seguimos. Ninguna condenación. Este lugar de confianza y paz viene después de la confusión y el conflicto en Romanos 7. Ahora Pablo ve a Jesús y encuentra su posición en él, ¿ok? Pero este capítulo es mucho más que una respuesta a Romanos 7. Este capítulo, Romanos 8, une pensamientos desde el comienzo de la carta. Está uniendo los pensamientos desde el comienzo de la carta, ¿ok? Saludo a los hermanos que están entrando, Ángela Durán, gracias. Bom dia para você, mi hermana. Besos para Paraguay, amén. Y todos los que están entrando, también el evangelista Juan Enrique, les bendigo, amén, les bendigo. Ahora vamos aquí. Romanos 8 comienza con ninguna condenación. La palabra de Dios, ustedes tienen su Biblia ahí, léanla. Escucha, ninguna condenación habrá, ¿ok? No habrá condenación, escucha. Termina con ninguna otra cosa creada nos podrá separar. Y en medio no hay derrota. O sea, Romanos 8 empieza con ninguna condenación. Cuando termina la palabra en Romanos 8 dice, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Y en medio de esta palabra no hay derrota, o sea, no nos va a poder derrotar el enemigo porque Cristo Jesús ya murió por nosotros en esa cruz del Calvario. Ahora, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Escucha bien, los que no andan conforme a la carne y conforme al Espíritu. Muchas veces la gente dice que no andar conforme a la carne es que no te puedes pintar, que no te puedes hacer esto, que no te puedes poner pantalón, que te tiran un montón de cosas. Ok, pero escucha esto. Ahora, si bien es cierto, ¿dónde estamos? Ok, entonces dice, estas palabras no se encuentran en los manuscritos de los primeros libros. O sea, esto acuérdate, hermanos, que la Biblia ha sido traducida en muchos idiomas y de muchas formas. A uno nos pregunta, wow, pero ¿qué Biblia es la que yo tengo que leer? Yo primordialmente me encanta la Reina Valera. Me parece una Biblia que está más cerca de todo lo que son los manuscritos primordiales, los de los primeros tiempos, ¿me entendés? Pero hay personas que van a leer la NIV, que es la Biblia internacional. ¿Sabe por qué? Porque se les hace más fácil. ¿Va a haber una condenación para ellos? No. Usted va a leer lo que usted pueda entender, porque más que usted va creciendo en el Espíritu con Dios, más usted va entendiendo la palabra de Dios. Entonces, hermanos, por favor, dejemos de condenarnos tanto unos a otros cuando Cristo ya no nos condenó y nos dio una vida eterna y nos libró de aquellas cosas que nos perseguían en el mundo, ¿ok? Ahora, ninguna condenación. Recibimos esta gloriosa declaración de la corte de Dios. La recibimos aunque merezcamos, escucha bien, usted y yo merecíamos la muerte. Usted y yo no merecíamos nada bueno. Nacimos del pecado
adámico, desde Adán y Eva, estábamos bajo el pecado, pero Cristo Jesús le plació morir en una cruz y hacerse pecado para hacerme libre. Entonces, aunque merecíamos todo eso, Cristo Jesús no nos lo dio. ¿Por qué vamos a tomarlo de la parte de los hombres? ¿Por qué vamos a permitirle a las personas que nos hagan sentir insignificantes, menos, como que si nosotros no somos nacidos de nuevo, como si no hemos sido lavados por la sangre de Cristo? Mire, hermanos y hermanas y amigos, yo les voy a decir algo. Todos nosotros tenemos un proceso diferente con Dios. Usted se convierte, y yo sé que cuando las personas se convierten y tienen a Cristo en su corazón, lo primero que queremos hablarle a otros de Cristo, queremos que se salven, queremos hablar desde el infierno, queremos hablar desde el cielo, todas estas cosas yo las hice. Pero hay un punto donde nosotros tenemos que hacer algo. Hay un punto donde nosotros tenemos que entender que nosotros no podemos cambiar a las personas. Nadie me pudo cambiar a mí. Yo estaba en mis borracheras, estaba viviendo la vida loca. Si ustedes quieren leer mi historia, busquen mi libro, Probada por el Fuego. Yo hablo mi biología, yo hablo de mi verdad, yo hablo de todo lo que yo viví. Y a mí me podían hablar de la palabra y yo no era como que, a mí no me importaba. Pero vino un día en mi casa y ahí me convertí. No me convertí en una iglesia, no me convertí por medio de un sermón. Nadie vino y me dijo, haz la oración de fe. El Espíritu Santo, que es tan poderoso y tan real y tan hermoso, sabe el momento exacto que usted va a dejar ese pecado. Sabe el momento exacto que usted va a venir a un arrepentimiento. Entonces no podemos obligar a los seres humanos a ser como nosotros. Las mismas revelaciones que usted tiene, quizás yo no las tenga. ¿Eso me hace menos? No, simplemente que hay un momento para todo. No tratemos de ser Espíritu Santo Junior, por favor. No tratemos de ser más que el Espíritu Santo. Él es el que tiene el control de nuestra vida por medio de lo que Jesucristo hizo en la tierra, porque Él fue dejado como nuestro consolador. Amén. Entonces seguimos. Y acuérdense, esta enseñanza va a tomar unos cuantos días. Esto no va a ser todo tirado porque es bastante. Ahora, recibimos esto, que merecíamos ser condenados, sí. La recibimos porque Jesús llevó la condenación que merecíamos y nuestra identidad ahora se encuentra en Él, así como Él ya no está condenado, tampoco nosotros. Él se hizo pecado, pero Él no tenía pecado. Él era perfecto en todo. Pero fue condenado y fue por el pecado. Cuando Él está en la cruz, le dice al Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, Él literalmente se sintió abandonado por su Padre. Hey, yo no tengo pecado, yo no era un hombre malo, yo era Dios literalmente. Y mírame, ahora estoy en una cruz. ¿Por qué? Porque Dios nos ama tanto que quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que nosotros todos lleguemos a una vida eterna. Pero la vida eterna se empieza a vivir aquí en la tierra. ¿Cómo? Instruyéndonos, leyendo la palabra, yendo delante de la presencia del Señor, teniendo esa intimidad con Dios. Es increíble cómo tenemos más intimidad con los seres humanos, con las redes sociales, con todo, menos con el hacedor de maravillas, menos con el que nos creó, menos con el que nos dio nombre. Tenemos tanta intimidad con todo, menos con Él. Y a Él es el que tenemos que ir, hermanos. No a los profetas, no a la gente, no al mundo. Yo he dicho, tenga personas con quien usted va a hablar, va a orar, va a esto, y tener cuidado con quien también le cuenta sus cosas. Pero lo más hermoso es ir adelante en la presencia del Señor. Y Él te empieza a hablar y te empieza a dar un montón de cosas. Y te empieza a enseñar la condición de tu propio corazón. Ahí es que tú vas a ser transformado y va a hacer cambio. Ya tenemos el Espíritu Santo, ya no tenemos la carne, tenemos el Espíritu, aunque seguimos cometiendo errores, pero estos errores van a ser que moldeados por el Señor. Y yo digo, estamos bajo construcción hasta que Cristo venga. Amén. Ahora, seguimos. El contraste entre la vida y el Espíritu y la vida y en la carne. Dice la palabra de Dios, del 2 al 4. Por la ley del Espíritu de vida en Cristo, Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Acuérdese, necesitamos ley. En todo se necesita ley. Hay que tener ley para cruzar la calle, la luz roja, la luz amarilla, la luz verde, por ejemplo, para los que manejamos, ¿me entiendes? Si no hubiera todo eso, hubiera un caos, ¿ok? Entonces dice acá la palabra de Dios, estamos leyendo. Ahora, porque lo que era imposible para la ley, había solamente una ley. Habían leyes y leyes y era imposible que la ley nos fuera a salvar porque ya estábamos en la carne y éramos pecadores y una ley no podía salvarnos.
tenía que haber un sacrificio de carne, ¿ok? Para crucificarla, para caminar en el Espíritu. Entonces dice, ahora, que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es lo que quiere decir no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque la ley ya no hacía nada para mí, no me iba a ayudar, pero en el momento que Cristo Jesús se hace humano, se hace carne, se hace pecado por mí, ya vivo en el Espíritu. Queremos hacer un montón de cosas y ir como a los misterios más profundos para explicar algo tan simple de la palabra del Señor. Amén. Ahora, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte era una ley fuerte y aparentemente absoluta. Era una ley fuerte y absoluta. Ya si nosotros no hubiera venido Cristo, todo esto fuera inválido, porque nos hubiéramos sido condenados y hubiéramos estado siempre perdidos en el pecado, en la carne, ¿ok? Entonces dice, era una ley fuerte, aparentemente absoluta. Cada pecado que cometemos y cada cementerio que vemos lo comprueba. Para la ley del Espíritu de vida en Cristo es aún más fuerte, y la ley del Espíritu nos libera de la ley del pecado y de la muerte. Vemos los cementerios llenos de pecadores, llenos de personas, Hay personas, hermanos, que se han ido sin Cristo. Hay personas que se han ido sin la palabra de Dios. Hay personas que no les ha importado. Entonces usted dice, pero ¿cómo van a ser juzgados? En los tiempos de antes, cuando no existía Jesús, cuando no había nada de esto, la forma como Cristo, como van a ser condenados, juzgados esas personas en el juicio final, es por su propia conciencia. En ese tiempo no estaba Jesús. No había un sacrificio. Los únicos sacrificios obviamente que se hacían eran de animales y de becerros y todo esto para subir como olor fragante ante el trono de Dios. Pero no, antes de todo eso, acuérdense que la tierra ya ha existido hace muchísimos años atrás. No les puedo decir exactamente porque ni me acuerdo, pero ha existido. No existía Cristo Jesús. No existió todo esto. Entonces, ¿cómo esa gente va a ir al infierno porque no tuvieron a Jesús? Entonces, no, esa gente va a ser juzgada por su conciencia, por lo que hicieron bien y por lo que hicieron mal en ese tiempo. Pero ahora nosotros tendremos doble condenación, porque sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos. O sea, Dios nos libera, no nos condena. Pero ¿qué va a pasar si usted sigue haciendo los mismos pecados una tras otra? Va a haber una consecuencia, ¿verdad? No es que nosotros vamos a seguir fornicando, adulterando, mintiendo, robando, emborrachándonos, prostituyendo, lo que sea que usted haga, y usted va a seguir, ay, qué lindo es Dios, Él me ama y yo soy salvo y nada me puede tocar. Escúchame bien, va a haber una consecuencia de todo lo que usted haga. Va a haber consecuencia de su pecado. Amén. Ahora bien, veamos. Somos hechos libres de la ley del pecado, a pesar de que el inevitable lo hace. El cristiano no tiene que pecar porque él ha sido librado del dominio del pecado, y somos librados de la ley de la muerte, y la muerte ya no tiene poder duradero sobre el creyente, ¿ok? En Romanos 8:1 nos dice que somos libres de la culpa del pecado. En Romanos 8:2 nos dice que somos libres del poder del pecado, de la culpa del pecado y del poder del pecado. Amén. Ahora, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, la ley puede hacer muchas cosas. Escucha, nos puede guiar, enseñar y contar acerca del carácter de Dios. Pero la ley no puede dar energía a nuestra carne y no puede dar estándar, pero no puede, nos puede dar estándar, pero no puede darnos el poder para agradar a Dios. O sea, la ley nos guía.
Por eso tienen que haber leyes, por eso tienen que haber estatutos, por eso el gobierno tiene leyes, tiene estatutos. Pero eso no nos va a dar el poder para romper con esa adicción que tenemos, para romper con el pecado, para romper lo que sea que tenga usted o lo que yo tenga, porque aquel hombre y aquella mujer que me diga hoy en este día, y aún en este chat, cuando esté viendo esto, que no tiene pecado, se hace mentiroso delante de Dios, porque todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios y todos tenemos, aunque sea algo pequeño, con lo cual estamos lidiando hoy, sea envidia, sea ira, sea enojo, sea lo que sea. Siempre hay algo que el ser humano, porque estamos caminando aquí en la tierra, estamos siendo muchas veces atacados, porque el campo de batalla es nuestra mente, entonces pasan muchísimas emociones, muchísimas cosas. Entonces, si yo no entiendo la palabra de Dios, si no me meto con Dios y solamente quiero escuchar prédicas de prosperidad y de avivamiento y de que gloria, Dios es bueno y me va a hacer esto, y no escucho y no oro y no veo la palabra también de corrección, voy a estar siempre mal y voy a estar siempre incompleto y solamente voy a ser un religioso y una religiosa más. Esos religiosos y religiosas que se la pasan todos los días en la iglesia, van los domingos y después que hacen todo eso, se la pasan criticando y juzgando a los demás, se van a emborrachar, hacen un montón de cosas, pero estuvieron en la iglesia. Entonces, come on, todos somos pecadores, amén, toditos. Ahora, vamos a ver, por cuanto era débil por la carne, la ley es débil debido a que habla a nuestra carne. Viene a hombres carnales y les habla como hombres carnales, pero la obra del Espíritu nos transforma, escucha bien, por la crucifixión del viejo hombre e impacta nuevo hombre, un principio superior que la carne. Entonces vamos a terminar con esto, porque mañana después seguimos con todo, porque Romanos 8 es súper largo, pero quiero que entendamos esto. Por cuanto era débil por la carne, la ley era débil, nosotros hemos sido débiles, nosotros somos débiles en la carne. Hermanos, si no fuese por el Espíritu Santo, y esto lo digo para las personas que realmente no creen que el Espíritu Santo mora en nosotros, que eso no es real, porque he escuchado a personas que dicen que Dios no existe, que lo del Espíritu no es real y todo esto. Déjame decirte una cosa, yo creo lo que la Biblia dice. 100% yo creo con lo que dice la palabra de Dios. Ahora, no solamente tengo que creerlo, tengo que accionarlo en mi vida. Usted tiene que accionarlo en su vida. Entonces, si a mí me está diciendo que yo necesito una ley para ser guiada, por eso fueron los 10 mandamientos. Acuérdense que antes de los 10 mandamientos que había, todo el mundo se apedreaba porque no había ley, no había mandamiento, y decían, ¿cómo vamos a juzgar el pecado de muerte, de homicidio, lo que sea? Era apedreándose. Bueno, Moisés sube, Dios le da por eso los 10 mandamientos, porque él era como que, ¿cómo voy a hacer todo esto si no hay un mandamiento? Él necesitaba una ley. Ahí vino la ley de los mandamientos: no matarás, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo, y todos los mandamientos. Si no hubiese esa ley, piensa aquí un poquitito, en este momento usted mataría, usted robaría y usted haría todo eso y no se sentiría culpable de que hizo algo malo, porque no había una ley escrita. Bueno, la ley del Señor está escrita, por eso no la dejó. La palabra tiene todas estas cosas, y entonces éramos débiles por medio de eso, porque usted sola no va a poder cambiar esa actitud que tiene tan pésima, de ira, de enojo, que te prendes así. No vamos a cambiar las cosas, las mentiras. Mucha gente son pathological liars. Pathological liars quiere decir gente patológica que siempre está mintiendo y se creen sus propias historias. No vamos a cambiar la borrachera, las adicciones a la marihuana, a la cocaína, lo que sea que usted esté pasando, no lo va a cambiar solo. Hay una ley que dice no hagas, no es bueno, pero el Espíritu Santo es el único que te puede guiar y llevar a ¿qué? A no hacer esto. Por eso la palabra de Dios nos dice, el caballo se prepara para la guerra, pero solamente Jehová le dará la victoria. Solamente el Espíritu de Dios puede guiarnos a toda verdad. Solamente el Espíritu de Dios puede quitarnos las vendas mágicas que han estado en nuestros ojos y no nos dejan ver la verdad de la palabra de Dios, que es el verbo accionado en nuestra vida. Y solamente el Espíritu Santo de Dios nos puede ayudar, y por eso fue dejado
por Jesucristo, porque Jesucristo pagó el precio en la carne. Pero Él dice, os dejaré el Consolador, aquel que os puede guiar a toda verdad. Tú quieres la verdad, hermano, tú quieres la verdad. No la busques en los hombres, porque sea todo hombre mentiroso y Dios verás. Todos los hombres, en alguna vez nosotros, la humanidad, en alguna vez vamos a predicar algo que algunas cosas van a estar bien y otras no van a estar bien. Algunas veces vamos a predicar cosas en la carne y otras en el espíritu, porque somos seres humanos. Por eso la palabra en el libro de los Corintios nos enseñan, en parte profetizáis en el espíritu y en parte realmente en la carne, porque hay muchas cosas. Entonces por eso la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos irnos a la palabra de Dios, comunicarnos con el Espíritu de Dios, porque Él es el único que nos va a dar las revelaciones. Tú quieres saber quién es una persona. Yo a muchas personas le he dicho, ¿usted quiere saber quién soy yo? Deje de hablar de mí, deje asumir y vaya directamente al Espíritu Santo. Él te dirá quién soy yo. ¿Y sabes por qué te puedo decir esto? Porque yo no tengo miedo que el Espíritu Santo te muestre quién soy yo exactamente y qué clase de mujer soy yo. Y eso lo he dicho en todos los países que he viajado, en los púlpitos que me he parado, le he dicho, hermanos, póngase en oración. En vez de criticarme, póngase en oración y pregúntele al Espíritu Santo quién soy yo en realidad. No tengo miedo de eso. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú eres una persona abierta y sabes lo que eres, tú ya no tienes miedo de lo que las personas digan de ti o lo que puedan pensar. Tú sabes quién tú eres y tú sabes qué identidad tú tienes. El resto es historia. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Y esto los dejo con esto porque como les digo, van a ser días de esta enseñanza. Manténgala, véala, porque es espectacular. La palabra de Dios es espectacular, y más cuando nos hace libres de tantas tradiciones religiosas, ideologías y dogmas humanas. Pero yo te voy a decir y te voy a dejar con esto. La palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos confiar en el Espíritu Santo, porque Él es el único que nos puede llevar a esa verdad. ¿Qué verdad? La verdad de Cristo Jesús, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, esa verdad que solamente, y esos tesoros que solamente podemos encontrar en la palabra de Dios. Entonces no te dejes confundir por aquellos que se ven que wow, qué tremendos hombres y mujeres de Dios, qué grandes, cómo Dios los usa. Acuérdate que el diablo también hace milagros. Acuérdate que el diablo también puede saberse la Biblia entera, de Génesis hasta Apocalipsis, desde, ¿verdad? Como dice, el alfa y el omega. ¿Sabes qué significa alfa? Alfa es la primera letra del griego y omega es la última palabra del griego, y en la mitad está la historia de la humanidad en el abecedario. Es algo griego que uno estudia. Por eso se llama alfa y omega, el principio y el fin. Todo empieza con Dios, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y todo termina con Él. Entonces, querido hermano, querida hermana, espero que hoy esta enseñanza pueda penetrar en tus huesos, en tu vida, y sea el meollo y la grosura de lo que es tu vida y la esencia en Cristo Jesús. Maldito el hombre quien confía en otro hombre. Confía en la mano poderosa de tu Dios, que Él te liberará, te sanará y te restaurará, y te llevará a un convencimiento único de que sin Él no tienes absolutamente nada. Con Él lo tienes todo, en el nombre de Jesús. Bueno, te bendigo hasta aquí mi parte, porque tengo que ir a trabajar. Entonces les amo, hermanos, les quiero muchísimo, muchísimo, y sigamos adelante juntos aprendiendo, porque cuando yo le enseño a usted, yo me estoy enseñando a mí misma, y me da un placer porque Dios me da también revelaciones hermosas, y yo sé que a ustedes también. Entonces compartan, si tienen algo que agregar de esta enseñanza, por favor póngalo ahí en el chat, con todo respeto y honrando a las personas que están, porque recuérdate, hay personas que saben mucho, hay que saben poco. Entonces no trates de ser tan teológico y trates de pelear, porque el evangelio no es para pelea. El evangelio es para que todos lo podamos comprender en el ritmo en que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Amén. Les bendigo. Bye bye. Y I'll see you later. Nos vemos después. Bye bye.